Para seleccionar yo voy a tener varios métodos y varias herramientas y todo va a depender del área que yo vaya a seleccionar y del color que contenga. Con este video vamos a aprender a manejar uno de los métodos más útiles para seleccionar, que es el de máscara rápida. ¿Cuándo voy a utilizar máscara rápida? Voy a utilizar máscara rápida cuando el área que yo vaya a seleccionar es un área que sea irregular y sobre todo que el color que contenga esa área sea muy parecido a el fondo. Como en este caso, pues el fondo es café y yo voy a tener, sobre todo en esta parte de acá, en el pelo y en la cara, es un área que se me va a confundir con el fondo, entonces no va a poder utilizar ciertas herramientas que también tiene el Photoshop y que son muy rápidas a la hora de seleccionar. No me van a servir acá. ¿Por qué? Porque los colores son demasiado semejantes. Entonces en este caso es muy útil la herramienta de la máscara rápida. Antes de empezar a utilizar la herramienta de la máscara rápida, tienen que tener en cuenta que cuando yo voy a seleccionar con máscara rápida, imagínense que yo voy a seleccionar con un pincel y lo que yo pinte pues es lo que va a quedar seleccionado. Así se haría con este método. Pero antes de arrancar, vamos a configurar la máscara rápida en su Photoshop. Le vamos a dar doble clic porque este es el modo máscara. De aquí lo voy a activar cuando yo quiero seleccionar con este dicho método. Entonces le voy a dar doble clic y me salen las opciones de máscara rápida, en donde vamos a tener esto. El color indica. Como les dije anteriormente, lo que yo voy a hacer es que yo voy a pintar con el pincel con un color. Entonces, si yo quiero que quede seleccionado lo que yo pinte, debo tener activos áreas seleccionadas. Esto hay que hacerlo simplemente una vez, porque normalmente el Photoshop cuando viene instalado viene con áreas de máscara. ¿Qué sería áreas de máscara? De que cuando ustedes pinten, lo que quede seleccionado es lo contrario a lo que pintaron. O sea, si yo en este caso voy a pintar lo que es la cara, entonces en el momento de convertir esta máscara rápida en selección, no me va a quedar seleccionada la cara, sino que me va a quedar seleccionado es el fondo. Ahora, como yo pinto con un color, aquí tengo la posibilidad, en este caso viene por defecto el rojo, tengo la posibilidad de cambiarlo si fuera necesario. ¿Para qué serviría eso? Pongamos el ejemplo, estoy seleccionando un área que es roja y pinto con rojo, entonces no va a poder distinguir realmente qué es lo que yo estoy pintando y realmente qué es lo que es la fotografía. Entonces se me va a hacer un poco más complejo. Para eso entonces yo puedo hacer clic y le podría asignar, escoger de acá este círculo cromático el área que yo quiero y hacer clic acá y escoger el color. No lo voy a hacer en este caso. Además de eso, cuando yo estoy pintando con máscara rápida con el color, lo aconsejable es que la opacidad, o sea que el color que yo aplique tenga una transparencia para que me deje ver y visualizar la foto que yo estoy pintando. Pero vamos a entrar entonces en acción. Le voy a dar OK, acuérdense que esto no lo hacen sino simplemente una vez. Entonces, para entrar en máscara, yo hago clic, como en este caso que ya hice clic, y se activa el modo máscara. Tengo que tener en cuenta que tengo que tener activo esto oscuro. También lo puedo hacer presionando la letra Q. Ahí me salí de máscara. Observen que ya está blanco. Si vuelvo y presiono Q, entro de nuevo en máscara rápida. Entonces lo primero que hay que hacer es entrar en máscara rápida, ya sea seleccionando o presionando Q. Después de eso, tengo que poner por defecto en el color de encima, que lo puedo hacer simplemente haciendo clic, negro, porque el negro es el que me va a adicionar, el que va a sumar a lo que yo esté pintando. Y ahorita vamos a observar que el blanco es el que me va a restar, entonces debo tener negro y blanco. Y como dije anteriormente, pues lo que uno hace es que va a pintar con un pincel. Entonces voy a presionar la tecla B, voy al pincel, observo el tamaño del pincel. Si necesito cambiarlo, pues ya sabemos que vamos a presionar entonces control y alt, lo voy a modificar dependiendo del área que yo vaya a seleccionar, pero yo recomiendo que pues primero uno seleccione el borde del área que quiere, entonces debe ser con algo más pequeño.
Ahora, si yo puedo cambiar también el tamaño con el lado derecho del mouse. Si yo quiero, puedo trabajar lo que es la dureza. ¿Qué me va a determinar a mí la dureza después de que yo convierta esto en selección, la máscara? Si yo pongo una dureza suave, va a ocurrir de que el borde de la selección queda suavizado. En cambio, si yo le pongo una dureza alta, el borde de la selección me queda demasiado duro. Y entonces hagan de cuenta que yo cogiera el área, lo recortara con una tijera y lo pusiera encima de otra imagen. Entonces me va a quedar mucho, no me va a quedar tan bien como si el borde fuera difuminado, porque se va a suavizar mucho más. Entonces lo que se recomienda es que tenga menos dureza, llevándolo hacia acá. Ok, entonces ¿qué vamos a hacer? Entonces yo voy a empezar, lo aconsejable es que uno se acerque, voy a empezar a pintar el borde. Puede ocurrir algo, que me salgo, como en este caso. Entonces si yo presiono X, el blanco que estaba en el fondo pasó a estar encima y el blanco siempre me va a borrar. Entonces voy a borrar lo que me salí, vuelvo y presiono X para que el negro esté encima y voy a delimitar el área. Una cosa que yo recomiendo cuando yo estoy haciendo esto con un pincel es que no miren nunca dónde está el pincel, sino hacia dónde va el pincel, y esto va a mejorar la línea que yo haga, no me va a torcer tanto. Voy a dar una línea mucho mejor cuando hago esto lo aprendí en el bachillerato. Entonces aquí voy a hacer, miren que aquí me salí, lo que voy a hacer es que voy a reducir un poco el tamaño, voy a presionar X para que el blanco quede encima, voy a borrar algo, vuelve y otra vez el negro y voy llevando, quedó mejor con este pincel un poco más pequeño. Ahí voy hacia arriba. Entonces lo primero que debo hacer es que debo de marcar, yo puedo soltar, volver otra vez a arrancar, es de marcar el borde del área que yo quiero. Entonces estoy yendo, listo. Algo que puedo hacer es que yo puedo cambiar el borde, o el borde no tanto, el tamaño del pincel y rellenar esto. Pero otro método que se puede utilizar, digamos, yo podría hacer esto. Pero otro método que se puede utilizar, me va a devolver, es coger la varita mágica, seleccionar la parte interna, aunque aquí hoy me pasó algo, voy a restaurar la herramienta, y selecciono entonces la parte interna. Al seleccionar la parte interna tengo que tener en cuenta que él, cuando yo utilizo la varita, no llega hasta el borde, entonces para corregir esto voy a ir al menú de selección, modificar y le doy expandir. Normalmente pues le doy 2 o 3 píxeles, le voy a dar 3 píxeles. Miren que la selección creció, y después de eso voy a edición, me paro en rellenar y le digo aquí en rellenar, en el contenido, que utilice negro con modo de fusión normal, opacidad 100%. ¿Por qué negro? Porque acuérdense, yo estaba pintando con negro, tenía el color frontal negro con el pincel, y le doy OK, y entonces observen que yo ya voy a tener toda el área pintada y va a ser mucho más rápido y más ágil que si estuviera pintando con el pincel, sobre todo cuando son áreas demasiado grandes. Ya puedo entonces deseleccionar acá, miren que ya entonces pinté con máscara, ya presiono Q y me salgo de la máscara, me quedo seleccionada entonces la cara. Y si quisiera corregir, que eso es lo bueno, yo vuelvo y presiono Q y volvería otra vez a coger el pincel, y si es del caso pues entonces o le adicionaría, o si no, borraría con blanco, que sería esto, pero lo voy a dejar tal cual como así estaba. Entonces voy a presionar Q para salirme y que quede seleccionado. Este es el método de máscara rápida.